Buenas tardes. Por cuestiones como de público conocimiento de nuestro querido paro de transporte, damos inicio a la clase. Este sería no sé si va a ser el penúltimo o el último tema antes del parcial. Creo que el próximo lunes también vamos a agregar alguna clase más. No sé si han empezado a leer algo como para que veamos consultas, pero bueno, mi recomendación es que empiecen a leer, por favor. Bueno, voy a detener el video, o sea, voy a cortar mi imagen. Espero que estén, si no, bueno, no importa. Esto es así, ya estamos acostumbrados. Bueno, empezamos, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si la ven. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Entonces, nosotros habíamos visto la clase pasada, todo lo que era el proceso dentro de lo que era la organización y habíamos visto qué importante que era el plan y habíamos fijado y determinado los diferentes tipos eh, de estrategias, por así decirlo, que nos dan lugar a lo que es el planeamiento estratégico. Entonces, en este primer caso, habíamos hablado del contexto, ¿sí? O el medio en donde está situada la organización. O sea, tengo que tener en cuenta el contexto externo para poder realizar mi análisis. Habíamos hecho el tema habíamos hablado brevemente de lo que era el FODA, ¿sí? Que identifica el ambiente externo con las oportunidades y amenazas, es lo que hace. Esto significa identificar este contexto o medio, analizando las oportunidades y las amenazas. También tengo que identificar qué es lo que pasa dentro de mi propia organización, o sea, el medio interno. Cuando identifico un medio interno, yo debo analizar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Y a partir de este análisis puedo establecer o definir los objetivos, las metas o fines y las estrategias que voy a seguir como empresa dentro de cualquier organización. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que es la matriz FODA, que ya lo hemos nombrado brevemente, como aquella matriz que tiene en cuenta las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. O sea, este concepto que maneja todo el análisis externo y el interno. ¿Por qué decimos que tenemos que tener en cuenta la matriz FODA? Bueno, porque tenemos que determinar cuáles son los puntos fuertes, por ejemplo, qué me diferencia de los demás, cómo puedo seguir manteniéndome en el mercado, qué hago yo que me diferencia de los otros, qué puedo mejorar, ¿sí? Acá están un poco las preguntas para determinar en qué puntos yo puedo eh, ser fuerte o puedo analizar cuáles son mis debilidades para poder tratar de revertirlas y enfrentar el contexto que generalmente es, en la Argentina sobre todo, es bastante incierto. Entonces se genera esta matriz. Fíjense acá, podemos determinar como dos identificaciones, dice operativa uno y 2. Por un lado tengo lo que son las fortalezas y debilidades, o sea, mi análisis interno, y por el lado el contexto externo, las oportunidades y las amenazas. Entonces, ¿en qué consiste esta matriz? Fíjense, no sé, acá en este cuadrante tenemos debilidades y amenazas. Yo como empresa sí veo que tengo grandes debilidades y además estoy en un contexto con fuertes amenazas, yo voy a tener que replantearme si sigo o no en el mercado. Porque si yo tengo además de puntos débiles, que es lo interno, y además el contexto está generado por amenazas, o sea, por problemas macroeconómicos, por problemas
de tipo sociales, todo el contexto en donde estoy inserto hace que yo no pueda, no pueda enfrentar la situación. Entonces tengo que, no voy a poder generar una estrategia que me lleve al éxito. En realidad voy a tener que generar algún tipo de estrategia y voy a estar a la defensiva. ¿Mm? En el caso de que yo tenga debilidades, pero se presenten oportunidades, tengo que tratar de minimizar esas debilidades y tratar de aprovechar esas oportunidades, de optimizarlas, de maximizarlas. Entonces voy a tener que adaptarme al contexto. Por eso voy a tener como identificación operativa una estrategia de tipo adaptativa. Lo mejor que me puede pasar es, digamos, cuando yo tengo fortalezas, son muchas, o sea, internamente poseo muchas fortalezas, mi producto es diferenciado, mi personal es capacitado, el recurso humano es talentoso, estoy posicionada, tengo una marca, estoy posicionado en un buen sector, digamos, de crecimiento del mercado, ¿no? Entonces ahí se han generado oportunidades y no siempre sucede así, obviamente, no todo es maxi maxi y mi estrategia va a ser agresiva para tratar de permanecer siempre como si fuera una matriz BCG en un negocio estrella. ¿No? En el otro caso, en el otro extremo, tenemos fortalezas, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de minimizar son las amenazas que se pueden dar en ese contexto. Entonces voy a tener una estrategia de tipo ofensiva. ¿Vamos? ¿Entendemos hasta aquí? De todas formas, acá están, lo que acabo de decir está detallado. Bueno, acá tenemos eran unos chistecitos de cómo reaccionar ante diferentes situaciones. En este caso, es algo, son ejemplos, son 5 casos simples o 6, en donde, por ejemplo, en este caso, que se plantea cómo reaccionar ante una situación desfavorable, dice, un joven de la ciudad va al campo y compra un burro a un viejo campesino a 100 pesos. El anciano le entrega el burro o pauta para entregarle el burro al día siguiente, pero al día siguiente el campesino le dice al joven de que el burro se murió, que tenía malas noticias. Entonces le dice que le devuelva el dinero. El anciano le dice que ya no puede devolverle el dinero porque lo ha gastado. Entonces, entonces el joven dice que no importa que le entregue el burro muerto. ¿Cómo te voy a entregar el burro muerto? ¿Cómo vamos a hacer? Lo voy a rifar. ¿Estás loco? Le dice. ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto. Un mes después de este suceso se vuelven a encontrar el viejo vendedor y el viejo comprador y le pregunta, ¿qué pasó con el burro? Lo rifé, le dice el joven, vendí 500 números a 2 pesos y gané 998. Y nadie se quejó, solo el ganador, pero a él le devolví sus 2 pesos. Entonces, enseñanza. Esto es un ejemplo de cómo convertir una situación desfavorable en un éxito. Aprovechamos la situación. En este otro ejemplo, hablamos sobre la información correcta y veraz que tenemos que tener dentro de la empresa. Dice, un reo condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado y alevoso se fue a la prisión después de estar 22 años en la cárcel. Al huir, entra en una casa en la que duerme una joven pareja. El reo ata al hombre a una silla y a la mujer a la cama. Y a continuación acerca su rostro al cuello de la mujer y sale de la habitación. Arrastrando la silla, el hombre se acerca desesperadamente a su mujer y le dice, mi amor, este hombre no ha visto una mujer en años, lo vi besando tu cuello y aprovechando que ha salido, quiero pedirte que cooperes con él y hagas todo lo que te pida. No lo rechaces, no lo hagas enojar. Nuestras vidas dependen de ello. Sé fuerte, mi vida, yo te amo. La joven esposa le dice al marido, querido, estoy complacida de que pienses así. Efectivamente, este hombre no ha visto una mujer en muchos años, pero no estaba besando mi cuello, estaba diciéndome al oído que la cárcel lo había cambiado. Sé fuerte mi vida, yo también te amo. ¿Mm?
Conclusión, no estar informado verazmente puede acarrear serios inconvenientes. La información pronta y exacta es fundamental para sortear con éxito el ataque de la competencia desleal y así evitar ingratas sorpresas. Bueno, así tenemos algunos otros ejemplitos más que ustedes después los van a poder leer con las filminas, que tiene que tener en cuenta el empresario. Y ahora vamos a entrar lo que es sí el tema fundamental, que es la empresa. Acá tenemos una definición de empresa como una organización social que obviamente administra este conjunto de actividades empleando los recursos que nosotros conocemos, que habíamos nombrado en las clases anteriores. Recursos financieros, materiales, tecnológicos y fundamentalmente los recursos humanos. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de una necesidad o deseo del mercado y con el propósito de obtener una ganancia o beneficio social. Existen varias definiciones de empresa, esta es una de ellas. Tiene diferentes objetivos, fundamentalmente eh, quiere obtener beneficios, obviamente lo hace a través de la producción de bienes y servicios, quiere lograr la supervivencia dentro de un mercado, mantener una tasa de crecimiento dentro del mercado y fundamentalmente, además de obtener beneficios, ser rentable, porque si no, no los obtendría. Existen varias clasificaciones de empresas, existen en realidad no varias, sino existen distintos criterios para clasificar las empresas. Hoy vamos a ver nosotros estos ocho criterios. Entonces, por el sector de la economía, que componen. Generalmente ustedes habrán escuchado de primarios, secundarios y terciarios, pero con el tiempo, en el siglo XXI, se agregaron los cuaternarios y los quinarios. Los primarios son los que corresponden a las actividades extractivas, generalmente los recursos, ¿sí? Minería, el agro, etc. Los secundarios tienen que ver con las transformaciones, con los procesos de transformación, o sea, la industria. En los terciarios se venden los servicios, ¿sí? Acá dice al consumidor sin proceso de transformación adicional. Por ejemplo, están los bancos, están los servicios médicos, los servicios judiciales, escribanos, etc. Los cuaternarios se conoce como la economía del conocimiento. Entonces, es un tema que ha tomado mucho auge con el tema también de la industria cultural. Acá como ejemplo tenemos la industria aeroespacial y cualquier otro tipo de industria que invierte en economía del conocimiento, ¿sí? Acá también entraría la industria informática. Y en los quinarios, que es lo último que hay de clasificación como sector de economía, dado ahora en este siglo, que tiene que ver con estas actividades sin fines de lucro como son las ONG. Las ONG, por ejemplo, también puede ser la Cruz Roja, eh, UNICEF, etcétera. Según la figura legal o forma jurídica, pueden ser que sean unipersonales porque tienen un solo socio o dos o más socios. Cuando son unipersonales, las unipersonales pueden tener un solo socio o un único dueño, en este caso con la responsabilidad ilimitada. Acá también podríamos ver cómo clasifica la AFIP a este tipo de sociedades unipersonales, porque puede ser, por ejemplo, una clínica que sea establecida como un solo socio, el dueño, un solo médico, el dueño, ¿sí? Que sea una empresa con un solo socio o unipersonal no significa que esté constituida por una sola persona, o sea, no es solo el monotributista, a eso me refiero, ¿sí? Tenemos diferentes condiciones en la AFIP que ustedes lo pueden investigar. Cuando hablamos de dos o más socios, está esta ley 19.550 que tiene que ver con la ley de sociedades comerciales, que nos da la idea de cómo tienen que conformarse estas sociedades.
Y en este caso lo que se tiene en cuenta en este tipo de sociedades es la responsabilidad que tienen los socios. Y tenemos lo que son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades de hecho. Tanto las unipersonales como las sociedades de hecho, ¿sí? Su responsabilidad es ilimitada, es decir, que el socio que conforma esta, ya sea esta sociedad de hecho o la de un solo socio, responde ante riesgos, incertidumbres, problemas o lo que sea de la empresa con su patrimonio. Además de los bienes de la empresa, responde con su patrimonio. Por eso la responsabilidad es ilimitada. Mientras que en el caso de las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad, como su nombre lo indica, sociedad de responsabilidad sociedad de responsabilidad limitada, como la UTE, esta también la unidad transitoria de empresas, responden con una responsabilidad de tipo limitada. ¿Esto qué significa? Que responden con los activos de la empresa, no resguardan su propio patrimonio, solo se afectan los de la empresa. Y bueno, y en este otro tipo de sociedades legales, como las cooperativas, la Unión Transitoria de Empresas o Sociedades Anónimas Simplificadas, esta última se ha implementado para ayudar a los emprendedores en el establecimiento de, su, eh, de sus empresas, ¿no? Como un apoyo para que puedan lanzar su negocio y de paso mejoran la actividad productiva de nuestro país. Bueno, según el tamaño de la empresa, acá existen varios criterios y de acuerdo a los países también se fijan diferentes formas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en la Argentina, grandes empresas, aquellas que emplean a más de 200 personas, medianas entre 50 y 200, las pequeñas entre 10 y 49 y las microempresas que tienen hasta 10 empleados, ¿sí? Esto tiene que ver con la cantidad de empleados, pero también existe esta clasificación del tamaño de empresa, fíjense a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, categoriza de acuerdo a lo que presenta, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos en micro como en servicio, ya sea de servicio, una empresa, una microempresa, eh, ya sea de servicios o comerciales, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de personas contratadas, pueden ser micro, entre 7, en la pequeña, para servicios son 30 personas contratadas y comercios son 35, y tenemos dos tramos para mediana, de 165 a 125, y mediana tramo 2, 535 a 345 personas contratadas. Fíjense las diferentes formas que hemos visto de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a las personas, a la cantidad de empleados, debido a la cantidad de personas contratadas, y existe una tercera que tiene que ver con lo facturado anualmente, ¿sí? Acá tenemos las diferentes categorías y el rubro que toman: la construcción, los servicios comerciales, industria y minería y el agropecuario. De acuerdo a la facturación se clasifica el tamaño de la empresa, ¿sí? O sea, tenemos tres formas de clasificarlas de acuerdo al tamaño. Estas son más sencillas según la propiedad del capital, bueno, públicas, privadas y mixtas. Las públicas, donde el 100% es aportado por el Estado, ¿sí? Ahí tenemos la FIP, el gobierno, etcétera. En las privadas tenemos que el 100% corresponde, no tiene participación del Estado, sino que 100% privado, ¿sí? Personas físicas o jurídicas. Ahí tenemos ejemplos: Arcos, Manaos, pymes familiares, etcétera. Y en las mixtas, cuando tengo parte de propiedad de capital aportado por empresas públicas como el Estado, o sea, aportado por el Estado y por las privadas. Acá tenemos Aerolíneas Argentinas, YPF, antes teníamos Gasnor, por ejemplo, Agua de los Andes, eran empresas que eran mixtas.
Ahora tenemos, según el ámbito geográfico que delimita su actividad. Bueno, lo que conocemos, local, provincial, regional, nacional y lo que es multinacional, ¿no? Donde operan o donde la cantidad, digamos, lo que abarcan, ¿sí? En sus diferentes actividades. Bueno, según la nacionalidad, que tiene que ver con el origen de los fondos, tenemos nacionales, extranjeras y las mixtas. Fíjense los ejemplos, las nacionales como YPF o Arcor, etc. La empresa nacional YPF es una empresa que podría ser una empresa ¿de qué tipo? Es nacional. ¿Cuál es el origen de su fondo? YPF. Escucho, o sigo hablando solo. Según el origen de sus fondos. La empresa es nacional. ¿Alguien está ahí? ¿No hay nadie? Bueno, entonces la clase está dada. Les agradezco y acá terminamos la clase. Se detiene la grabación por ausencia de los participantes. Recording stopped.